Carlos Vera Mora, asambleísta del Partido Social Cristiano, ha dado a conocer su iniciativa de impulsar un juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata. Esta noticia ha generado un gran debate en el ámbito político ecuatoriano, ya que la seguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación central en el país debido a un aumento en la delincuencia y la percepción de inseguridad por parte de la población. La decisión de Vera Mora de llevar a cabo este juicio político es un reflejo de la urgencia de abordar la crisis de seguridad que enfrenta el Ecuador. Sobre los dos juicios políticos y sobre el tema del presupuesto de los gastos. Bueno, dentro de la labor de fiscalización y legislación que estamos desarrollando en representación de cada una de nuestras provincias, tenemos evidentemente el estudio de varios juicios políticos. En lo que tiene que ver a este servidor en representación de Manabí, nosotros hemos propuesto un juicio político en contra del ex ministro del Interior, el señor Zapata, para efectos de que pueda responder frente a la ola de inseguridad y desgobierno que nos deja como herencia el gobierno anterior. En ese sentido, una vez que hemos cumplido con los requisitos legales de la documentación, de las firmas, así como también de los informes correspondientes de la Universidad, de la Unidad Técnica Legislativa y del CAL, se está procediendo a dar el trámite correspondiente para que una vez que se verifique la viabilidad, así como también el momento en el que se encuentra este juicio político, pueda pues ejercerse la labor correspondiente de derecho a la defensa por la contraparte y nosotros con los argumentos debidos poderle requerir que responda ante este hemiciclo y ante el Ecuador entero por las carencias ejecutivas y administrativas que nosotros sostenemos que han llevado a esta ola de inseguridad a nuestro país. El anuncio del asambleísta Carlos Vera Mora refleja la creciente inquietud en Ecuador respecto a la situación de seguridad pública. La crisis de seguridad ha sido un tema candente en los últimos tiempos, con un aumento en la criminalidad y la violencia en algunas áreas del país. La iniciativa de un juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata, busca responsabilizar a las autoridades por la gestión de la seguridad y busca respuestas sobre las acciones tomadas durante su mandato para abordar este problema. La decisión de llevar a cabo un juicio político es un proceso importante en la democracia y representa un esfuerzo por garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Sin embargo, este caso también despierta interrogantes sobre cómo se abordará la crisis de seguridad en el futuro y cuáles serán las políticas y estrategias para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. En resumen, el impulso del juicio político por parte del asambleísta Carlos Vera contra el exministro del Interior, Juan Zapata, refleja la seriedad de la crisis de seguridad que vive Ecuador. Este proceso puede ser un punto de partida para un debate más amplio sobre cómo mejorar la seguridad ciudadana y qué acciones deben tomar las autoridades para abordar esta preocupante situación. La responsabilidad de las autoridades en la gestión de la seguridad pública es un tema crítico en la agenda política y a medida que avance el proceso del juicio político, se espera que surjan discusiones importantes sobre el futuro de la seguridad del país. Es que llegar al enjuiciamiento también es llegar a conclusiones y a recomendaciones. Esperemos que se haga. Las declaraciones recientes de Jorge Glass sobre la crisis en el sector eléctrico han generado una gran preocupación en la opinión pública. Según él, la falta de instalación de nuevos megavatios es una irresponsabilidad que está asfixiando al país. Además, expresa su inquietud ante las declaraciones de la ministra que sugieren que los apagones podrían continuar indefinidamente. En este contexto, es fundamental analizar la situación actual del sector eléctrico en Ecuador y evaluar el impacto de proyectos como Coca-Cola Sinclair en la disponibilidad de energía eléctrica. La demanda, Luisa, y esto no es noticia, la demanda de energía eléctrica crece en el país entre un 3 y un 5%.
3 y 5%, entre el 3 y 5% de incremento de demanda es lo normal, porque crece la economía, porque crece la población, porque cada vez consumimos más, porque cada vez prendemos más el aire acondicionado. Eso es lo normal. Eso significa que tenían que instalar entre 200 y 400 megavatios por año. ¿Por qué no se instaló, creo Hicimos para esto, esto es un plan, Luisa, para luego decir, ay, son ineficientes y vamos a rematar las empresas eléctricas. Mire, esto es muy importante. No se construyó una hidroeléctrica. Yo hice 10 hidroeléctricas. ¿Y de esas cuántas funcionan? Todas funcionan, menos Toachi y Pilatón, que no la terminaron, que quedó en un 95% de la parte civil. Y me dice, es lo que veníamos diciendo, los trabajadores eléctricos, que no vengan a culpar a los trabajadores eléctricos de esta desgracia. ¿Se puede corregir y puede cambiar esto que hay que hacer? Ahorita no. Mi opinión, además gobierno entrante, la incapacidad del gobierno saliente y gobierno entrante, donde hay personas que no saben nada del sector público, yo creo que ya dejó la ministra, además, no sé hasta cuándo va a haber apagones. Mi opinión es que se van hasta febrero. Qué bárbaro. Y si no tuviéramos Coca-Cola Sinclair, mi querida Luisa, y Eduardo y audiencia, estaríamos en penumbras total. 10 horas diarias tuviéramos. Qué desgracia. La crisis en el sector eléctrico ecuatoriano es un tema de gran relevancia, ya que afecta directamente a la calidad de vida de la población y al desarrollo económico del país. La falta de inversión en la instalación de nuevos megavatios es un problema que ha persistido durante años, lo que ha llevado a situaciones de apagones que causan interrupciones en la vida cotidiana de los ciudadanos y afectan a las empresas. En este sentido, proyectos como Coca-Cola Sinclair han sido fundamentales para mitigar el problema al aumentar la capacidad de generación de energía, pero no son suficientes para resolver por completo la crisis. La declaración de Jorge Glass subraya la urgencia de abordar la crisis en el sector eléctrico de Ecuador de manera responsable y efectiva. Los apagones son un problema recurrente que afecta negativamente a la sociedad y la economía. Es necesario que el gobierno y las autoridades tomen medidas concretas para garantizar un suministro eléctrico estable y seguro a largo plazo, mediante la inversión en infraestructura y la diversificación de fuentes de generación de energía. La situación actual es preocupante y es responsabilidad de todos los actores involucrados trabajar en conjunto para encontrar soluciones sostenibles que eviten futuras crisis energéticas en el país. Ecuatorianos, el día de hoy me permito presentar a ustedes, mis mandantes, un estado de situación de cómo he recibido la Asamblea Nacional del Ecuador. Honrado, orgulloso y con el compromiso de transparencia en cada uno de mis actos, quiero expresar mi agradecimiento a quienes con su voto de confianza me dieron la oportunidad de liderar la Asamblea Nacional. Desde el 17 de noviembre asumí esta responsabilidad dentro de un convulsionado panorama político y social en nuestro país. Llegamos a una institución criticada por todos los sectores de la sociedad por una campaña de desprestigio incitada por el anterior gobierno. Hace 6 meses, el Ejecutivo de aquel entonces pensó que aplicar la muerte cruzada como una respuesta a un juicio político iba a solucionar los errores cometidos en su administración. Nos ofrecieron gobernar por decreto y los resultados fueron nefastos. Detrás de la muerte cruzada hubo familias que se quedaron sin sustento, se vulneraron derechos de embarazadas y personas con discapacidad. Hemos realizado un análisis detallado de la situación actual de la Asamblea Nacional, en la cual encontramos varios problemas administrativos, financieros, de seguridad, de relaciones interinstitucionales, laborales, entre otros. Son situaciones muy delicadas que estamos manejando con entereza y con un compromiso firme para darles una urgente solución. En cuanto a lo financiero, el 17 de noviembre recibí una asamblea con un presupuesto de 33,9 millones de dólares, es decir, con 34% menos que el asignado a la Asamblea Nacional antes de la muerte cruzada, que fue de 51,5 millones de dólares. La Asamblea Nacional mantuvo en el periodo 2021-2023
con sus dos presidentes anteriores, una nómina de 1.300 y 1.323 servidores legislativos, respectivamente. Sin embargo, he recibido esta institución con 387 servidores legislativos, entre personal administrativo y asambleístas. Es decir, recibí una institución con una operatividad del 29% en relación a las administraciones anteriores. Sin embargo, hemos cumplido cabal y responsablemente con la instalación de la Asamblea Nacional de este periodo legislativo 2023-2025 y con el cambio de mando presidencial. Mi agradecimiento a todos los servidores legislativos por su compromiso de trabajo y esfuerzos. Esos hombres y mujeres son parte de la construcción de este nuevo Parlamento ecuatoriano. El impacto de la muerte cruzada no solo fue político, sino también laboral, por el despido masivo de funcionarios legislativos que de un día a otro se quedaron sin trabajo y sin fuentes de ingreso. Todo lo cual fue acompañado de injusticias y vulneración de derechos laborales, los cuales actualmente llegan a 15 juicios entre reparaciones económicas y acciones de protección. En lo administrativo, nos encontramos con 24 casas legislativas cerradas, falta de convenios interinstitucionales, sin mecanismo de participación ciudadana, como ruta legislativa, asamblea en mi universidad, asamblea en mi colegio y visitas guiadas. Sumado a todo esto, varios problemas de mantenimiento de equipos y vehículos. Pero lo peor de todo ha sido la pérdida de la certificación ISO 37001 anticorrupción. En cuanto a lo legislativo, esta Asamblea Nacional tiene un total de 578 leyes del periodo 2021-2023, de las cuales 468 se encuentran en proceso. En cuanto a la fiscalización, recibí esta Asamblea con 6 juicios políticos en trámite. En cuanto a la Secretaría General, esta mantiene pendiente la transferencia documental del anterior secretario general y de las siguientes comisiones: Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, Educación y Cultura, Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Enmiendas Constitucionales, Fiscalización y Control Político. Esta última preocupa de sobremanera por su importancia en la fiscalización, parte fundamental de nuestro trabajo. En mi periodo, vamos a crear capacitación especializada para lograr nuestro objetivo de obtener certificaciones fundamentales, la ISO 9001, 37001 y la ISO 27001. Reactivaremos mecanismos de participación ciudadana. De igual forma, con mano dura, reportaremos a las autoridades de control la no entrega de información por parte de exfuncionarios. Trabajaremos en la modernización y seguridad institucional. Fortaleceremos la cooperación internacional para lograr nexos importantes con autoridades de países amigos que nos permitan reactivar la red interparlamentaria. Vamos a depurar las malas acciones y no aceptaremos presiones, vengan de donde vengan. En lo que respecta a procesos judiciales, existen 21 acciones admitidas, laudos, de las cuales a 11 ya hemos aprobado mecanismos de solución y se dará tranquilidad a todos los afectados. Nuestra administración ha recibido en estos días 3 solicitudes de juicio político que se tratarán posteriormente a los procesos pendientes y en el orden establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hoy es una nueva oportunidad para reflexionar sobre las grandes metas que podemos lograr juntos como Asamblea Nacional y también para honrar a aquellos que trabajan arduamente para poder alcanzar estos logros. Mi sincero agradecimiento a los funcionarios de carrera, profesionales de larga trayectoria laboral dentro de nuestra emblemática institución, quienes durante décadas han sido parte fundamental del Parlamento. Tenemos el poder para lograr grandes cosas. Cuando trabajamos juntos, nos inspiramos a seguir adelante, enfrentando los desafíos que se presenten en el camino con determinación y optimismo. Una ley no arregla por sí sola los problemas, se lo hace fundamentalmente con acciones y estas deben de venir de buenos funcionarios, servidores comprometidos con la institución y con la ciudadanía. Este nuevo Parlamento ecuatoriano es de ustedes, los ciudadanos. Por ello reactivaremos las 24 casas legislativas, asambleas en mi universidad, la ruta legislativa, asamblea en mi colegio y las visitas guiadas.
con el fin de acercar al Parlamento a cada rincón del país. Esta es la casa de la democracia, por y para la gente. En esta nueva Asamblea Nacional dialogamos, resolvemos y avanzamos. Y atención, la crisis energética en Ecuador ha sido un tema de preocupación constante en los últimos años, afectando tanto a la vida cotidiana de los ciudadanos como al desarrollo económico del país. Recientemente, Fernando Santos Alvite, quien ocupó el cargo de ministro de Energía durante el gobierno de Guillermo Lasso, ha hecho declaraciones impactantes al respecto. Según Santos, el problema radica en la inversión mal dirigida durante la administración de Correa, que resultó en la construcción de plantas eléctricas ineficientes a pesar de la inversión millonaria. Además, propone una solución radical al sugerir que el sector privado tome las riendas de la crisis energética. Tenemos una constitución y desde hace muchos años existen monopolios del Estado. Existe monopolio del Estado sobre petróleo, existe monopolio del Estado sobre las telecomunicaciones y existe monopolio del Estado sobre la electricidad. La Constitución y las anteriores dicen que es obligación del Estado proveer el servicio de energía eléctrica, que tiene que hacer las plantas generadoras. El problema es que en tiempo del presidente Correa se gastaron miles de millones y se hicieron muy mal las plantas. Hizo la famosa Coca-Cola Sinclair, que es la más grande del país, que tiene 71,000 fisuras y que en lugar de 1.500 megavatios máximo, pero máximo da 1.100 o 1.200 kilovatios porque no hay agua. Y así le puedo poner otros ejemplos. Hay una planta, el Toachi Pilatón, que está 12 años atrasada. En Machala, Termo Machala, compraron equipos para duplicar la capacidad y están pudriéndose en la arena. El Estado además se quedó sin dinero. La demanda crecía, pero la oferta, que era responsabilidad del Estado, no iba al mismo ritmo. ¿Por qué? El Estado ya no tiene plata, tiene un déficit crónico, tiene que pagar la deuda. Y no nos hemos abierto al sector privado. Estamos en este momento de transición. ¿Cuál es la solución? Que el sector privado, que si es negocio el generar electricidad, se haga cargo de algo que el Estado ya no tiene la capacidad de hacer. Las declaraciones de Fernando Santos arrojan luz sobre la raíz del problema en el sector energético ecuatoriano. Durante la presidencia de Rafael Correa, se llevaron a cabo proyectos de generación eléctrica que, según Santos, no fueron adecuadamente planificados ni ejecutados. Esto ha resultado en la ineficiencia de muchas plantas eléctricas y la falta de capacidad para satisfacer la demanda energética actual. La propuesta de que el sector privado asuma un papel más significativo en la generación y distribución de energía es una idea controversial, pero digna de consideración. Sin embargo, la participación del sector privado podría introducir competencia y eficiencia en el mercado energético, incentivando inversiones y mejoras en la infraestructura. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la regulación y el acceso universal a la energía, que debe de ser cuidadosamente abordados en cualquier proceso de privatización. Es que Santos, Lasso, Moreno siempre buscaron eso, privatizar. Por eso no le dieron mantenimiento estos sinvergüenzas. En conclusión, las declaraciones de Fernando Santos arrojan un nuevo enfoque sobre la crisis energética en Ecuador al señalar problemas en la gestión y la inversión pasada. La propuesta de involucrar al sector privado es una solución que podría tener potencial para revitalizar el sector eléctrico, pero es esencial que se realicen análisis exhaustivos y se establezcan mecanismos de regulación efectivos para garantizar que los beneficios lleguen a todos los ciudadanos ecuatorianos.
En última instancia, abordar la crisis energética requerirá un enfoque integral que involucre a múltiples partes interesadas y que tenga en cuenta tanto las lecciones del pasado como las necesidades futuras del país. En lo personal, no es recomendable privatizarlo. La empresa privada, si hoy como país está cobrando por pocos megavatios una cantidad exagerada, imagínense cuando la empresa privada llegue. Por Dios, qué bestia, qué bárbaro, qué inoperante mente la de este señor Santos Albite. Blasco Luna, ese asambleísta que busca la verdad por todos los lados, ese asambleísta al que muchos le temen porque es contundente en cada una de sus expresiones. Hoy lo hemos visto hablar directamente, como se tiene que hablar. Y dice que es necesario que se ayude a los pequeños productores, que se ayude a la gente que no tiene recursos. Vamos a verlo primero y luego vamos a hacer el análisis respectivo. El RIMPE, perfecto. Cuenten con mi voto para el RIMPE, menos 26 millones de dólares de recaudación, porque a ellos es a los que les debemos condonar. A los que menos tienen, a ese productor ganadero que el día de hoy le han obligado inclusive a sacar firma electrónica para que termine facturando. Y de a propósito, es necesario quitarles de ese requisito porque les cuesta $30 sacar una firma electrónica y ellos cobran mensualmente de la venta de leche $60. O sea, a ellos les estamos perjudicando. Bien que se les condone a ellos. Pero ojo, el quid del asunto. Remisión, multas, intereses y recargos. 960 millones de dólares. Eso vamos a recaudar. Mi pregunta es, ¿cuál es la deuda en firme de estos deudores? Para terminar nosotros recaudando 960 millones. Sí, necesitamos conocer cuánto representa el condonarles a estos sectores que son los grupos mayores de poder, de por medio. Y para hacer inclusive una comparación, quiero consultarle también, ¿son deudas en firme los que se están yendo a cobrar? Que ya pasaron todos los procesos, deudas en firme, porque no nos será más fácil cobrarles si es una deuda en firme a estos morosos y deudores que muy probablemente muchos de ellos ya se beneficiaron de una remisión económica en el 2018, que estarles nuevamente condonando y a ver quién sabe y si pagan o no. Esa inquietud tiene la ciudadanía de por medio. Una situación trágica para el país fue precisamente en 2018 cuando esa polémica remisión tributaria benefició principalmente a conglomerados económicos poderosos. Esos conglomerados que en definitivamente fueron los que mayormente se beneficiaron ecuatorianos. Y de eso no nos podemos olvidar. Moreno, Lazo, todos se beneficiaron de aquello. La pregunta del millón, esta ley que está proponiendo Noboa beneficia también a los grandes grupos de poder con el cuento de que vamos a reactivar el trabajo en los jóvenes ecuatorianos. Hay que tener mucha capacidad de análisis en este tema. Y los asambleístas deben de analizar mucho qué es lo que van a hacer. Cuidado. Y es una ley engañosa como las que propuso Moreno, Lazo, y nos engañaron a todos. Créanme que si los asambleístas llegan a analizar, llegan a ver que realmente esta situación no va con los términos que busca el país, de darle estabilidad a los pobres, de darle equidad, de dar trabajo, de buscar fuentes, no creo que sea tan beneficioso para el país darles nuevamente una condonación o una revisión tributaria a los mismos riquitos de toda la vida. Recuerdo yo que con esa ley en el 2018, recuerdan ustedes ecuatorianos, y hay que estar claros, muchos hoteles dijeron, y eso fue en la pandemia, dijeron que habían quebrado. Muchas empresas dijeron que habían quebrado y nunca liquidaron a sus trabajadores. Por eso es que Blasco está hablándolo bien y ojalá lo siga manteniendo en firme. Volvamos a ver aquello y luego volvemos. Se les condone a ellos. Pero ojo, el quid del asunto.
Remisión, multas, intereses y recargos, 960 millones de dólares. Eso vamos a recaudar. Mi pregunta es, ¿cuál es la deuda en firme de estos deudores? Para terminar nosotros recaudando 960 millones. Sí. Necesitamos conocer cuánto representa el condonarles a estos sectores que son los grupos mayores de poder, de por medio. Y para hacer inclusive una comparación, quiero consultarle también, ¿son deudas en firme los que se están yendo a cobrar? Que ya pasaron todos los procesos, deudas en firme, porque no nos será más fácil cobrar si es una deuda en firme a estos morosos y deudores que muy probablemente muchos de ellos ya se beneficiaron de una remisión económica en el 2018. En resumen, la Ley de Eficiencia Económica representa una oportunidad para corregir desequilibrios pasados y avanzar hacia un modelo económico más justo y sostenible, si es que se lo hace con quienes realmente necesitan tener una revisión, pero no con aquellos que fungen de ser los grandes empresarios y simple y llanamente arrastran a la pobreza a la gente. Las declaraciones de Mónica Palacios en una entrevista reciente en Radio Águila han generado un fuerte debate en la esfera política ecuatoriana. En sus afirmaciones, Palacios señala con contundencia que el presidente Noboa no está prestando la debida atención a los sectores más necesitados de la sociedad. Estas palabras han resonado en un contexto donde la preocupación por la desigualdad y el acceso a los servicios básicos se encuentran en el centro de la discusión nacional. Porque se suponía que el señor Daniel Noboa realmente estaba entendiendo las necesidades de todos los ecuatorianos, pero con esto me doy cuenta, especialmente en el área, por ejemplo, que él dice que el sector inmobiliario, el sector de construcción, no va a pagar el 12% del IVA, sino solamente el 5%. Qué pena que él no está viendo que realmente el sector que más necesita ayuda en este momento es el agrícola. Entonces, ¿cómo va a ser que ellos tengan que seguir importando cosas tan caras, con impuestos tan grandes que no tienen ninguna forma de recibir exención en sus impuestos, tampoco tienen ayuda en importación de tecnología, etcétera, y estamos dando a este otro sector de construcción todas estas ayudas? ¿Por qué? ¿Cuál es el estudio técnico que no viene con este proyecto para nosotros tratar de entender por qué está tomando estas decisiones? Las palabras de Mónica Palacios subrayan la preocupación por la falta de políticas y medidas concretas para abordar las necesidades de los sectores más vulnerables en Ecuador. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades sociales en el país y es esencial que el gobierno adopte estrategias efectivas para garantizar que estas comunidades reciban la asistencia necesaria. Los servicios de salud, educación y vivienda son áreas claves que requieren atención urgente, y las políticas gubernamentales deben ser diseñadas de manera inclusiva y equitativa para lograr un impacto positivo en la vida de todos los ecuatorianos. En conclusión, las declaraciones de Mónica Palacios nos recuerdan la importancia de enfocarse en los sectores más necesitados de la sociedad en tiempos de crisis y desafíos económicos y sociales. Es responsabilidad del gobierno y de todas las partes interesadas trabajar juntas para desarrollar soluciones efectivas que aborden la desigualdad y promuevan un Ecuador más equitativo y justo para todos. El llamado de atención de Palacios es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la atención a las necesidades básicas de los ciudadanos y para buscar un camino hacia un futuro más inclusivo y próspero. Millonario escándalo en el voto telemático. Lucio Gutiérrez denuncia fraude en el CNE. En una reciente y sorprendente declaración del asambleísta Lucio Gutiérrez, ha sacudido el escenario político nacional al afirmar que se robaron $1 millón en relación con el fallido proceso de voto telemático para los ciudadanos en el exterior, garantizado por el Consejo Nacional Electoral. Del Estado
un pedido de examen especial al Consejo Nacional Electoral sobre el fallido proceso telemático electoral desde el exterior. Se robaron $1 millón, mientras el pueblo ecuatoriano se debate en la pobreza, mientras el pueblo ecuatoriano a veces no tiene ni para comer. El Consejo Nacional Electoral despilfarra cerca de $1 millón. ¿Qué pruebas tiene sobre esto, don? Tenemos el contrato entregado a una empresa que no reunía la más mínima condición para llevar adelante un proceso electoral. Las propuestas fueron entregadas prácticamente por la misma empresa. En todo caso, esa información la estamos entregando a la Contraloría General del Estado y estamos seguros de que el Contralor va a cumplir con esa misión histórica que tiene, que es la de recuperar la moral pública, de recuperar la ética en las instituciones de control del Estado, como en este caso el Consejo Nacional Electoral. En el escándalo se centra el fracaso del sistema de voto telemático, una iniciativa que se prometió como una solución innovadora para calificar y facilitar la participación electoral de la diáspora. Sin embargo, según Gutiérrez, este proyecto no solo ha fracasado en alcanzar sus objetivos, sino que también se ha convertido en un pozo de corrupción y malversación de fondos. El asambleísta, con un tono de evidente frustración y preocupación, ha solicitado la inmediata intervención de la Contraloría para investigar el destino del $1 millón supuestamente malgastados. La gravedad de estas acusaciones plantea serias dudas sobre la integridad y transparencia del CNE o Consejo Nacional Electoral, una entidad clave en el proceso democrático de nuestro país, de este Ecuador que necesita transparencia. La comunidad internacional y los ciudadanos en el exterior, principales afectados por este fracaso, han expresado su decepción y exigen respuestas claras. Este incidente no solo pone en tela de juicio la eficacia del voto telemático, sino que también amenaza con minar la confianza de las instituciones electorales. General del Estado, un pedido de examen especial al Consejo Nacional Electoral sobre el fallido proceso telemático electoral desde el exterior. Se robaron $1 millón, mientras el pueblo ecuatoriano se debate en la pobreza, mientras el pueblo ecuatoriano a veces no tiene ni para comer. El Consejo Nacional Electoral despilfarra cerca de $1 millón. ¿Qué pruebas tiene sobre esto, don? Tenemos el contrato entregado a una empresa que no reunía la más mínima condición para llevar adelante un proceso electoral. Las propuestas fueron entregadas prácticamente por la misma empresa. En todo caso, esa información la estamos entregando a la Contraloría General del Estado y estamos seguros de que el Contralor va a cumplir con esa misión histórica que tiene, que es la de recuperar la moral pública, de recuperar la ética en las instituciones de control del Estado, como en este caso el Consejo Nacional Electoral. En resumen, este escándalo destapa una caja de Pandora en el sistema electoral, poniendo en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva y una mayor supervisión en proyectos de esta magnitud. La solicitud de intervención de la Contraloría por parte de Lucio Gutiérrez marca el inicio de lo que podría ser una larga batalla por la transparencia y la integridad en el proceso electoral. Continuaremos siguiendo esta historia y les traeremos las últimas actualizaciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal, Hechos Ecuador, el canal que siempre te dice la verdad, el canal que te mantiene unidos, siempre por la verdad. Y ecuatorianos, Henry Kronfle, quien actualmente ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional de Ecuador, ha hecho revelaciones impactantes sobre el estado financiero de esta entidad en una reciente declaración. Según Kronfle, la Asamblea recibió un presupuesto notablemente reducido de $33.900.000, lo que representa una disminución
del 34% en comparación con la asignación presupuestaria anterior a un periodo conocido como la muerte cruzada. Estas cifras arrojan luz sobre la situación económica de una de las instituciones claves del país y plantean preguntas sobre su capacidad para cumplir con sus funciones legislativas. Ecuatorianos, el día de hoy me permito presentar a ustedes, mis mandantes, un estado de situación de cómo he recibido la Asamblea Nacional del Ecuador. Honrado, orgulloso y con el compromiso de transparencia en cada uno de mis actos, quiero expresar mi agradecimiento a quienes con su voto de confianza me dieron la oportunidad de liderar la Asamblea Nacional. Desde el 17 de noviembre asumí esta responsabilidad dentro de un convulsionado panorama político y social en nuestro país. Llegamos a una institución criticada por todos los sectores de la sociedad por una campaña de desprestigio incitada por el anterior gobierno. Hace 6 meses, el Ejecutivo de aquel entonces pensó que aplicar la muerte cruzada como una respuesta a un juicio político iba a solucionar los errores cometidos en su administración. Nos ofrecieron gobernar por decreto y los resultados fueron nefastos. Detrás de la muerte cruzada hubo familias que se quedaron sin sustento, se vulneraron derechos de embarazadas y personas con discapacidad. Hemos realizado un análisis detallado de la situación actual de la Asamblea Nacional, en la cual encontramos varios problemas administrativos, financieros, de seguridad, de relaciones interinstitucionales, laborales, entre otros. Son situaciones muy delicadas que estamos manejando con entereza y con un compromiso firme para darles una urgente solución. En cuanto a lo financiero, el 17 de noviembre recibí una asamblea con un presupuesto de 33,9 millones de dólares, es decir, con 34% menos que el asignado a la Asamblea Nacional antes de la muerte cruzada, que fue de 51,5 millones de dólares. La Asamblea Nacional mantuvo en el periodo 2021-2023, con sus 2 presidentes anteriores, una nómina de 1.300 y 1.323 servidores legislativos, respectivamente. Sin embargo, he recibido esta institución con 387 servidores legislativos, entre personal administrativo y asambleístas. Es decir, recibí una institución con una operatividad del 29% en relación a las administraciones anteriores. Sin embargo, hemos cumplido cabal y responsablemente con la instalación de la Asamblea Nacional de este periodo legislativo 2023-2025 y con el cambio de mando presidencial. Mi agradecimiento a todos los servidores legislativos por su compromiso de trabajo y esfuerzos. Esos hombres y mujeres son parte de la construcción de este nuevo Parlamento ecuatoriano. El impacto de la muerte cruzada no solo fue político, sino también laboral, por el despido masivo de funcionarios legislativos que de un día a otro se quedaron sin trabajo y sin fuentes de ingreso. Todo lo cual fue acompañado de injusticias y vulneración de derechos laborales, los cuales actualmente llegan a 15 juicios entre reparaciones económicas y acciones de protección. En lo administrativo nos encontramos con 24 casas legislativas cerradas, falta de convenios interinstitucionales, sin mecanismo de participación ciudadana, como ruta legislativa, asamblea en mi universidad, asamblea en mi colegio y visitas guiadas. Sumado a todo esto, varios problemas de mantenimiento de equipos y vehículos. Pero lo peor de todo ha sido la pérdida de la certificación ISO 37001 anticorrupción. En cuanto a lo legislativo, esta Asamblea Nacional tiene un total de 578 leyes del periodo 2021-2023, de las cuales 468 se encuentran en proceso. En cuanto a la fiscalización, recibí esta Asamblea con 6 juicios políticos en trámite. En cuanto a la Secretaría General, esta mantiene pendiente la transferencia documental del anterior secretario general y de las siguientes comisiones: Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, Educación y Cultura, Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Enmiendas Constitucionales, Fiscalización y Control Político. Esta última preocupa de sobremanera por su importancia en la fiscalización,
parte fundamental de nuestro trabajo. En mi periodo, vamos a crear capacitación especializada para lograr nuestro objetivo de obtener certificaciones fundamentales, la ISO 9001, 37001 y la ISO 27001. Reactivaremos mecanismos de participación ciudadana. De igual forma, con mano dura, reportaremos a las autoridades de control la no entrega de información por parte de exfuncionarios. Trabajaremos en la modernización y seguridad institucional. Fortaleceremos la cooperación internacional para lograr nexos importantes con autoridades de países amigos que nos permitan reactivar la red interparlamentaria. Vamos a depurar las malas acciones y no aceptaremos presiones, vengan de donde vengan. En lo que respecta a procesos judiciales, existen 21 acciones admitidas, laudos, de las cuales a 11 ya hemos aprobado mecanismos de solución y se dará tranquilidad a todos los afectados. Nuestra administración ha recibido en estos días 3 solicitudes de juicio político que se tratarán posteriormente a los procesos pendientes y en el orden establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hoy es una nueva oportunidad para reflexionar sobre las grandes metas que podemos lograr juntos como Asamblea Nacional y también para honrar a aquellos que trabajan arduamente para poder alcanzar estos logros. Mi sincero agradecimiento a los funcionarios de carrera, profesionales de larga trayectoria laboral dentro de nuestra emblemática institución, quienes durante décadas han sido parte fundamental del Parlamento. Tenemos el poder para lograr grandes cosas. Cuando trabajamos juntos, nos inspiramos a seguir adelante, enfrentando los desafíos que se presenten en el camino con determinación y optimismo. Una ley no arregla por sí sola los problemas, se lo hace fundamentalmente con acciones, y estas deben de venir de buenos funcionarios, servidores comprometidos con la institución y con la ciudadanía. Este nuevo Parlamento ecuatoriano es de ustedes, los ciudadanos. Por ello reactivaremos las 24 casas legislativas, asamblea en mi universidad, la ruta legislativa, asamblea en mi colegio y las visitas guiadas, con el fin de acercar al Parlamento a cada rincón del país. Esta es la casa de la democracia, por y para la gente. En esta nueva Asamblea Nacional dialogamos, resolvemos y avanzamos. Las declaraciones de Henry Kronfle ponen en manifiesto los desafíos financieros que enfrenta la Asamblea Nacional de Ecuador. La drástica reducción del presupuesto en un 34% en comparación con el periodo anterior sugiere que la institución podría enfrentar dificultades para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. Esto plantea preguntas importantes sobre cómo esta restricción presupuestaria podría impactar en la capacidad de la Asamblea para abordar los problemas críticos que enfrenta el país y promulgar legislación necesaria. La situación también invita a reflexionar sobre la asignación de recursos en el gobierno y la necesidad de un enfoque equitativo en la distribución de fondos para todas las instituciones del Estado. La información proporcionada por Henry Kronfle subraya la importancia de mantener un equilibrio financiero en el gobierno y garantizar que todas las instituciones puedan cumplir con sus responsabilidades de manera adecuada. En conclusión, las declaraciones de Henry Kronfle sobre el presupuesto reducido de la Asamblea Nacional del Ecuador son un recordatorio de los desafíos financieros que enfrentan las instituciones gubernamentales en el país. La asignación presupuestaria de una entidad legislativa es fundamental para su funcionamiento efectivo y la reducción del 34% plantea preocupaciones sobre su capacidad para llevar a cabo sus funciones de manera óptima. En el futuro, es esencial que el gobierno considere cuidadosamente la distribución de recursos para garantizar que todas las instituciones puedan desempeñar su papel en la gobernanza del país de manera efectiva y equitativa. Esperemos que así sea. La crisis en el Ecuador es evidente. Denuncias de corrupción y narcotráfico sacuden al gobierno de Lasso y a la policía. En una impactante entrevista transmitida por Radio América Estéreo, José Serrano reveló graves acusaciones contra el gobierno de Ecuador de Guillermo Lasso.
sus fuerzas policiales y el sistema de justicia. Es terrible. Serrano detalló cómo el crimen organizado y el narcotráfico han permeado en estas instituciones, afectando significativamente su funcionamiento y credibilidad. Y que provocaron, perdón Ramiro, y que provocaron asesinatos como el asesinato de Rubén Cherres, ¿no es cierto? Y quién sabe más, quién sabe si se va a poder encontrar incluso los hilos conductores para el asesinato de Fernando Villavicencio, para el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intreaga. Doctor Serrano, pero esto no lo digo por una especulación, no. Sino esto lo digo porque tengo los documentos necesarios que me van permitiendo llegar a denunciar y a exigirle al presidente de la Asamblea, como ciudadano, porque soy un ciudadano ecuatoriano en este momento, al presidente de la Asamblea, que no se pueden quedar con un acuerdo de gobernabilidad entre políticos. Doctor Serrano, necesitamos, por favor, una gran investigación contra el narcotráfico, fiscalización contra las autoridades que se han burlado del país escondiendo el narcotráfico y el crimen organizado todos estos años. Doctor Serrano, lo que usted está denunciando es muy grave. Dice que tiene todos los documentos de respaldo. Nos encantaría que nos haga llegar a nuestro correo institucional, pero lo que usted acaba de señalar, ya con nombres o con apellidos en este caso, de varios generales de la policía que hoy ya no están en la institución policial, pero que serían los denominados narcogenerales que en su momento denunció el embajador de Estados Unidos acreditado en Ecuador. ¿Así lo entendemos, doctor Serrano? Entre otros. Ese es el gravísimo problema, que ya no solamente estamos hablando de un general, sino ya estamos hablando de una estructura que se monta, ¿no es cierto?, dentro de la Policía Nacional, pero dentro del propio gobierno, dentro del propio Estado, porque aquí están vinculados también, aquí están vinculados directamente actores del sistema de justicia ecuatoriano. Mire usted, ¿cómo va a ser posible en el CAP para que nosotros podamos entender un poco mejor lo que estoy diciendo y los ciudadanos, sobre todo, puedan entendernos un poco mejor? Y aquí le vamos a decir, falla en la reestructuración de la policía. Según Serrano, la reciente reestructuración de la Policía Nacional del Ecuador ha sido ineficaz, describiéndola como una farsa o una mamadera de gallo, entre comillas. Esta crítica apunta a la falta de transparencia y eficacia en el proceso, sugiriendo que no se ha abordado adecuadamente el problema de los denominados narcos generales. El segundo, problemas en la elección de mandos. En la reestructuración, Serrano afirma que no se ha logrado identificar a todos los implicados en actividades ilícitas y que algunos individuos corruptos aún ocupan posiciones de poder. 3. Premiación a oficiales comprometidos. Serrano también mencionó a los oficiales Toro, Zambrano, Buenaño, quienes según sus afirmaciones han sido recompensados a pesar de su colaboración con criminales como alias Fito y sus implicaciones en el caso León de Troya, relacionado con la mafia albanesa y el gobierno de Guillermo Lasso. 4. Ignorancia de evidencias internacionales. Otra acusación importante es la desatención del gobierno y la justicia ecuatoriana a informes cruciales de la DEA y la Corte de Justicia de la Florida, que vinculan a altos oficiales de la policía con el narcotráfico. Esto es candente, gravísimo, ecuatorianos, gravísimo. Hay un parte policial que en estos minutos lo voy a publicar en estos minutos de esta entrevista por Ramiro y Jorge, lo voy a publicar en mi Twitter, y les voy a hacer llegar también a ustedes. Okay. ¿No? Hay un parte policial, ¿no?, que se da y que devela, justamente un sargento de la policía devela todos los vínculos y un entramado terrible en la famosa SNAI, en el servicio de atención para las personas privadas de la libertad, en otras palabras, para los carceleros, porque no hay sistema de rehabilitación social en el país, eso ya desapareció para los carceleros, donde estuvo Rodríguez, el subsecretario, el eterno subsecretario de Navas, de Romo, de los gobiernos de Moreno, de Lasso, Rodríguez, que fue subsecretario con Carrillo y todos esos, ¿no es cierto? Hay un parte policial
donde un sargento de la policía con mucha valentía, ¿no?, denuncia cómo es el modus operandi, por ejemplo, para que los familiares de alias Fito puedan entrar, permanecer en la cárcel, ¿no?, y hacer lo que les da la gana dentro del sistema de privación de libertades. Este sargento denuncia este hecho, ¿no?, y da nombres y apellidos del oficial que está involucrado en esto, que está involucrado directamente en estos hechos. Y ya no estamos hablando de los narcogenerales, ¿sí? Entonces ahora ya vamos a hablar de los narcomayores de la policía, que es obviamente un grado policial, el capitán mayor de la policía, de los narcomayores. Y denuncia cómo, por ejemplo, el mayor Iván Toro Pazmiño, en contubernio con toda esta estructura que le vuelvo a mencionar, ¿no?, que Ponce, que Varela, que todos estos, le permitían a Fito, a alias Fito, hacer, y le permiten hasta el día de hoy, hacer lo que les da, lo que ellos quieren, la regalada gana, dentro de las cárceles ecuatorianas, ¿no? Y denuncia cómo la cónyuge, la compañera de alias Fito, puede entrar, permanecer, sin registrarse, llevar todo lo que pueda llevar a la cárcel a alias Fito. Y resulta ser que a este oficial, Iván Toro Pazmiño, también es un documento que voy a publicar en mis redes sociales y les voy a hacer llegar a ustedes este parte policial, como lo señalé, ¿no? Y resulta ser que en esta estructura que tienen, a Toro, al mayor Toro Pazmiño, no es que le investigamos, no es que se abre una investigación, no. Le premian y le dicen, mira, para que todo el mundo se quede tranquilo, que es exactamente lo mismo que me temo que va a pasar ahora que se ha dado de baja a estos tres generales, ¿no? Falta por lo menos falta un general más en esto que se acaba de dar de baja, ¿no? Acaban de dar de baja 3 generales, ¿no es cierto? A Noguera, a Ramírez, el amigo íntimo de Leandro Norero, del narcotraficante que murió asesinado en las cárceles en el año 2022, que todo el mundo lo sabía dentro de la policía. ¿Y qué otro general faltaría entonces? ¿Qué otro general faltaría, doctor? Y el general Samaniego, que es el general que, recuerden ustedes, es el que hace que se tome la foto del oficial en la cárcel con alias Fito, y alias Fito mande un mensaje de gobernabilidad efectivamente al país. Es decir, la gobernabilidad no solamente se decide en el Congreso del Ecuador, en la Asamblea del Ecuador, sino también en las cárceles del Ecuador, cuando el oficial se toma una foto y también denunciamos. Ese es el general Samaniego, ¿no? Ese general Samaniego, que era el primo, porque este es el otro tema, ¿no es cierto? No solamente estamos hablando de una estructura criminal, en realidad, que se estaba manejando dentro de la policía, sino también este compadrazgo de familiares, de hermanos, sobrinos, etcétera, que existen dentro de la policía. En resumen, este informe concluye con un llamado a la acción. Serrano surge a la Asamblea Nacional. En resumen, este informe concluye con un llamado a la acción. Serrano urge a la Asamblea Nacional de Ecuador a tomar medidas decisivas para restaurar la gobernabilidad y asegurar que las instituciones sirvan al pueblo y no a intereses corruptos. La ciudadanía ecuatoriana exige una fiscalización rigurosa de la policía, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior y el sistema de justicia en busca de una reforma profunda y transparente que erradique la corrupción y el influjo del narcotráfico en estas instituciones. Ya basta, Ecuador. Ya basta, lo dijo el mismo José Serrano.